Buenas noches con todos. Bien, entonces vamos a hacer una charla introductoria debido a que salió la nueva norma E030, ¿no? Estaba en propuesta más o menos en noviembre, fines de noviembre, ¿cierto? Fines de noviembre entró la propuesta de norma E030 del 2025. Estaba en discusión 15 días, pero se tardaron un poco más, ¿no? No sabíamos si utilizarla de una vez o seguir utilizando la norma actual, ¿no? Porque la norma, bueno, ya no sería norma actual, la norma pasada, eh, la última versión sería del 2019. Bueno, más o menos las normas, historia de las normas, empieza con 1970. Bien, entonces traten de no activar sus audios, por favor, a menos que haya una pregunta que quiera explicarse, ¿no? Si tienen alguna consulta, los pueden escribir al chat, ¿de acuerdo? Y ya, a menos que deseen, ¿no? Hablar y ya pueden levantar la manita. Bien, entonces en 1970 empieza la norma E030 o la norma de diseño sísmico. Antiguamente, anterior a 1970, no había norma, ¿no? Para diseño sísmico y todo se diseñaba por gravedad. Definitivamente esta norma salió luego de los sismos del 66, ¿no? El sismo del 66 de Lima, y habría que ver si esto fue publicado antes, posiblemente antes del sismo del 70, ¿no? Entonces ahí empieza la norma, después del sismo del 66. De ahí viene la norma del 77, ¿no? Obviamente ya sucedió el sismo del 70, Huaraz, Callejón de Huaylas, ¿no? Yungay, todas esas tragedias que hubo. Y el sismo del 74 en Lima, ¿no? Entonces, a partir de esos dos sismos ya se crea la nueva norma de 1977 del Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? La norma Diseño Sismo Resistente. No vamos a entrar en detalles, pero más o menos la historia es esa. Ahora, del 77 al 97 hay 20 años. O sea, durante 20 años se ha utilizado la norma del 77, ¿de acuerdo? Hasta que llega el sismo de Nazca del 96. Entonces, ahí es donde ocurre el gran cambio, ¿no? O sea, del 77 han pasado 20 años que utilizaron esa norma. ¿Cuántos edificios se habrán diseñado con la norma del 77? Muchos libros usan la norma del 77, ¿de acuerdo? De albañilería y concreto armado. Más que todo de albañilería, ¿no? Los libros de albañilería peruanos utilizan la norma del 77, los antiguos, ¿no? Porque antes se diseñaba por esfuerzos admisibles la albañilería. Pero luego del sismo del 66 en Nazca, nace esta norma E030 del 97, ¿no? Acá hay un gran cambio, más que todo en lo que es el control de desplazamientos, en lo que es derivas, ¿no? En lo que es rigidez. Entonces, ahora sí se hace, incluso acá hubo muchos colegios afectados durante el sismo de Nazca, lo que es interacción columna corta, básicamente. Entonces, se podría decir que todos los colegios diseñados antes del 97 tienen columna corta, o cualquier institución educativa antes del 97 tiene columna corta, ¿de acuerdo? Eso es un clásico. Después del 97 ya la columna corta desaparece o intenta desaparecer, ¿no? Y justamente antes del 97, pues justo está la época de Fujimori, ¿no? Y Fujimori tiene pues sus construcciones rápidas, pero mal hechas, se podría decir, ¿no? Porque utilizaban la norma del 77. Entonces, todos sus colegios de Fujimori, pues en el sismo cayeron, ¿no? Después de esa norma, ya del 97, viene la norma del 2003. No hubo un sismo,
bueno, sí hubo un sismo, ¿no? Del 2001, que vendría a ser en Atico, en Arequipa, que afectó a Tacna, Moquegua y Arequipa. Entonces, luego de ese sismo se crea esta norma E030 del 2003. No hubo mucho cambio que digamos en cuanto a rigidez, simplemente hubo un artificio a los Rs, ¿no? Y antiguamente el sismo se amplificaba para diseñar por 1.25. A partir de esta norma ya no se amplifica, el sismo ya viene amplificado, ¿no? Hubo un artificio en cuanto a los Rs. Después viene la del 2006, que es como para tener una norma oficial junto con las demás normas, ¿no? La norma de cargas, la norma de albañilería, la norma de acero, de concreto armado. Entonces se crea a partir de acá el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces en el 2006 aparece esta norma del 2006, ¿no? Esta del 2006 ha venido utilizándose hasta el 2016 prácticamente, ¿no? O sea, 10 años ha gobernado. Hasta ahorita la norma que más gobernó fue la del 77. Después la norma del 2006 ha gobernado 10 años, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, en la universidad aprendí mis clases, ¿no?, de sismoresistencia con esta norma del 2003. Entonces ya trabajando eh, en la que habían 3 zonas sísmicas, nada más, ¿se acuerdan, no? Solamente había 3 zonas sísmicas. Pero ya en el 2014 sucede una propuesta de norma donde incluye una 4.ª zona sísmica. Y es otro gran cambio, ¿no? Entonces, durante 2 años, pues se promulgó o se difundió esa propuesta de norma gracias al ingeniero Jenner Villarreal, que es con el cual yo aprendí, ¿no?, a utilizar esa norma. Y en el 2016 ya se hace oficial, ¿no? O sea, 2 años ha demorado del 2014, que era la propuesta de norma, al 2016. Yo recuerdo enero de 2016, ¿no? La norma E030, enero de 2016, se publica y todo lo que estábamos haciendo, pues, quedó en stand-by, ¿no? Porque teníamos que volver a calcular todo, los proyectos que no se habían entregado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurrió, ¿no? Entonces, porque esta norma sí tuvo un gran cambio con respecto al del 2006. De ahí viene la norma del 2018, ¿ya? Que la verdad no es similar, no hay una gran variación con respecto a la del 2016. Es similar, la verdad, ¿no? Simplemente lo utilizaron para decir que en estaciones de trenes ahora es categoría A2, ¿cierto? Solamente para eso nomás, ese fue el pretexto. Justo ahí se hizo, creo, la línea 2 del metro de Lima. Y los que diseñaron el metro de Lima, pues lo hicieron con uso categoría B, ¿no? Gran cantidad de personas. Entonces, para cambiar eso, tuvieron que publicar esta norma prácticamente. O sea, es lo mismo. La del 2016 es exactamente la misma. No ha habido otro cambio. Y luego viene la del 2019, pues que ratifica la del 2018, ¿no? Entonces, del 2018 prácticamente es la misma del 2016, ¿no? Igual, gobernó 10 años esa norma, estamos en el 2026, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta de norma salió el 2025, noviembre, y no sabíamos si la iban a publicar, de una vez utilizar, o vamos a esperar 2 años, ¿no? Como del 2014 al 2016. Entonces, todos estábamos trabajando tranquilos, ¿no? Hasta que un domingo, o sea, el último domingo, el 3, se publicó oficialmente la norma. ¿Dónde está? Esta es la propuesta, ¿no? En noviembre se publicó la norma E030 del 2026. Ya, ahora sí es oficial, ¿no? Acá ya no hay propuesta, esto ya no podemos hacer nada ya. Porque durante la propuesta de norma hubo comentarios, ¿no? Bastante interacción, ¿no? Algunas observaciones,
básicamente Prisma, ¿no? Que más que todo se preocupaban por sus edificios aislados, ¿no? Porque esta norma cambiaba completamente el suelo. Y sí, pues, ¿no? Llegaron a un consenso, supongo, ¿no? Porque sí se adaptaron algunas modificaciones, pero algunas no, pues continuaron tal cual. Entonces vamos a hablar de esta norma, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar precisamente en el cambio, en el gran cambio, ¿no? Que vendría a ser la parte geotécnica. Norma técnica E030-2026, diseño sismo resistente. Soy el ingeniero Erling Marvin Enríquez Quispe. Como les comenté, el domingo 3 de mayo, mediante esta resolución, se aprobó la norma E030-2026. Bueno, tiene un objetivo, ¿no? Establece las condiciones mínimas para el diseño sismorresistente de las edificaciones y una finalidad que es prevenir la pérdida de vidas humanas, mantener la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños de la propiedad. Eso es prácticamente lo mismo de la norma anterior, la filosofía, ¿no? Anteriormente se llamaba la filosofía. Bueno, algunas definiciones que ustedes la pueden leer, la nomenclatura que ustedes la pueden leer, ¿de acuerdo? Esta parte es similar también a la norma anterior, que vendría a ser la concepción estructural sismorresistente, ¿no? Simetría, tanto en masas como en rigideces, peso mínimo, materiales adecuados, una resistencia, esta parte de resistencia adecuada en ambas direcciones principales, podría ser resistencia y podría ser rigidez, ¿no? O sea, el ingeniero San Bartolomé recomienda que la rigidez y la resistencia en ambas direcciones tienen que ser similares, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Quién nos puede decir por qué? ¿Por qué es recomendable que la resistencia y la rigidez, más que todo la rigidez, yo creo, en ambas direcciones sean similares, ¿no? Debe haber un porqué. Continuidad estructural, tanto en planta como elevación. Ductilidad, ya sabemos qué cosa es ductilidad, es la capacidad de formarse en el rango inelástico sin pérdida de rigidez. Deformación lateral limitada, este vendría a ser las distorsiones, limitamos nuestras distorsiones a un 7 por 1000. Para edificaciones de concreto armado, para albañilería 5 por 1000. Bueno, para muros de utilidad limitada sí hubo un cambio, ¿no? En cuanto al R y en cuanto a la distorsión. Líneas sucesivas de resistencia, redundancia estructural, ¿no? Esta parte, por ejemplo, la norma anterior indicaba que los Rs deben cumplir estas condiciones, ¿no? O sea, una estructura redundante puede cumplir con el R, pero una estructura que no es redundante no vas a colocar el mismo R, ¿no? Entonces, la norma decía que para estructuras con péndulo invertido, por ejemplo, tanques elevados, no utilices los R's que indicaba la norma. Solamente decía eso. Para estructuras de péndulo invertido pueden ser pilares de puentes, eh, torres de telecomunicación, cualquier estructura de péndulo invertido, o sea, que se modele como una columna, ¿no? Con una masa en la parte superior. En esta norma actual ya te indica un R, ¿no? Que vendría a ser 2.5, ¿de acuerdo? Pero eso ya se va a profundizar en otra charla. Consideración de las condiciones locales, básicamente lo que es ceniza volcánica, lo que es arcillas expansivas y lo que es licuación de suelos, ¿no? Entonces, esas son consideraciones locales. Y la buena práctica constructiva y supervisión. Todo esto es lo mismo que en la norma anterior, ¿no? Esto hay que tratar de evitar los pisos blandos, ¿de acuerdo? Debe haber continuidad de estos muros y ocurren estas tragedias, ¿no? Cuando tenemos pisos blandos. Esto es lo que es columna corta en el sismo de Nazca del 96, ocurrieron bastante este tipo de fallas.
¿no? Lo cual hace que la columna no pueda deformarse lateralmente y disminuya su altura, y al disminuir su altura aumenta la rigidez. Por lo tanto, el cortante de frente va acá, pero no está lo suficientemente diseñado para resistir tremendo cortante. Bueno, los choques, ¿no? Golpeteo. Esto también es algo que ha cambiado en esta norma actual, ¿no? La junta sísmica, la separación entre una edificación y la otra. Eso ha cambiado, ha aumentado aproximadamente un 50%. Es bastante, ¿no? Eso nadie lo ha discutido, no sé por qué, bajo qué razón, ¿no? Pero lamentablemente ya no se puede hacer nada. Ya está publicado. Ya no se puede hacer nada con la junta. Debemos cumplir. Esto es rigidez lateral, primer piso, piso blando también, por eso colapsa. Esto es en el sismo de Atico del 2001, en Tacna. La junta, ¿no? El golpeteo, el choque. Esto ahora la junta ha aumentado. Detallado, ¿no? Para darle ductilidad. Sobre todo, por ejemplo, esto es un puente. Esto es un pilar de puente. Entonces, un pilar de puente prácticamente no tiene redundancia. Lo único que tiene es sobre resistencia y ductilidad, ¿no? Entonces, por eso se considera 2.5. Ya podríamos considerar 2.5 porque la norma lo dice. Esto es plastificación en la parte inferior de una columna, ¿no? Entonces, en la parte inferior de una columna tiene que haber un detallado correcto, cantidad enorme de estribos, espaciamiento bien pequeño para controlar el pandeo de la barra, ¿no? Todas estas barras han pandeado y si pandea la barra, pues todo el concreto, todo el núcleo se sale y ya la sección cae. Esto vendría a ser lo que es licuación de suelos. Eso también hay que tener cuidado en las zonas de licuación de suelos, que vendría a ser arena con agua, ¿no? Más que todo en zonas de mar, cercanas al mar, ¿no? Entonces, si tenemos arena y tenemos agua y ocurre un sismo, la probabilidad de que ocurra licuación de suelos es alta, ¿no? Entonces, para estos casos se hacen ensayos geotécnicos, ¿no? El SPT. En función al número de golpes, puedes determinar el potencial que existe de licuación de suelos. Con algunas consideraciones para el comportamiento, esto básicamente serían las estrategias de la norma anterior, ¿no? La estructura no debe colapsar ni causar daños graves a las personas, pudiendo presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como severos en el lugar del proyecto, ¿no? O sea, para sismos severos, la estructura sí se va a dañar, ¿ya? La idea es que la estructura no colapse, primeramente, ¿no? Y que continúe en seguridad de vida, o sea, que pueda ser reparada. Después de un sismo, tú puedes reparar tu edificación. El segundo es la estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. Esto se refiere a sismos moderados, ¿no? Un sismo moderado no debería causar daño estructural, ¿de acuerdo? Pero sí puede causar daño no estructural. Por ejemplo, tabiques, ventanas, puertas, drywall, falsos cielos rasos, todo eso es no estructural. Entonces sí podría haber daño, pero debe ser reparado rápidamente, ¿no? Y finalmente, para edificaciones esenciales, que vendrían a ser colegios, centros de salud, hospitales, locales de bombero, etcétera, se debe cumplir las consideraciones especiales establecidas en la presente norma, las que están orientadas a que permanezcan en condiciones de operatividad durante un sismo severo. O sea, cuando ocurra un sismo severo en este tipo de edificaciones, la edificación no debe presentar ningún daño estructural, ni tampoco daño no estructural. O sea, cuando venga un sismo severo, estas edificaciones deben continuar operando tranquilamente, ¿no? O sea, un hospital, un colegio, no le debe pasar nada. Ese sismo que a tu casa
la destruyó, está a punto de llegar al precolapso, a una edificación de este tipo no le debe pasar nada. ¿Ya? Entonces, para entender bien estos conceptos, estos tres conceptos, veamos la curva de capacidad. ¿Qué es la curva de capacidad? ¿No? Es la vida de una estructura. ¿Cómo va a funcionar a lo largo de un sismo? ¿No? Pero acá no tenemos sismo, acá tenemos desplazamiento y cortante en la base. ¿No? Entonces, inicialmente una estructura se comporta en el rango elástico, como pueden ver acá, la pendiente, ¿no? Y poco a poco existe un rango que se podría decir fluencia, que no es un punto, es un rango, ¿de acuerdo? Donde se va degradando la rigidez. Esta degradación de rigidez y después ya se hace plástico, no lineal y colapsa, ¿no? Entonces, todo esto es tu estructura. Cualquier edificación, cualquier tanque elevado, cualquier estructura tiene una curva de capacidad. La puedes determinar mediante un análisis no lineal. Generalmente un análisis no lineal estático. Determinas tu curva de capacidad. Entonces, una vez que determines tu curva de capacidad que relaciona desplazamiento del punto más afectado y el cortante basal, se tiene que linealizar, o sea, hacer una bilineal, que vendría a ser la línea discontinua roja, donde ahí sí ya se ve claramente el punto de fluencia. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está por atrás del punto de fluencia tiene que estar en el rango elástico, o sea, totalmente operacional. O sea, viene el sismo, te deforma y regresas a tu posición inicial sin ningún daño. Pasando este punto, hay una zona que se llama operacional, que vendría a ser el daño no estructural, ¿no? Como pueden ser tabiques, puertas, por ahí se atascan, ¿no? Eso es daño no estructural y tiene que ser reparado. Esto vendría a ser operacional inmediato. Pasando un cierto límite, ya estamos en seguridad de vida. Acá es donde ocurre el daño. Todo el daño que vemos cuando se fisura, cuando sobre todo se revienta, se sale el recubrimiento y ya empiezan a actuar, recién actúan acá los estribos, ¿no? Que evitan que el núcleo se salga. Todo eso ocurre acá. Entonces, acá ya empiezan las rótulas, las deformaciones, todo ocurre acá. Entonces, para limitar ese daño, la norma lo limita las distorsiones al 7 por 1000 para estructuras de concreto armado y 5 por 1000 para estructuras de albañilería. Ahora, ¿dónde estará ese 7 por 1000? ¿Estará al inicio del rango? ¿Estará al final de este rango? ¿O estará al medio? ¿No? Porque es un rango. La curva de capacidad te da rangos, ¿no? Que vendría a ser los rangos de capacidad. En este caso estamos en seguridad de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos una edificación, nuestro análisis lineal elástico, solamente obtenemos derivas o distorsiones. ¿Dónde estará ese 7 por 1000? ¿Al inicio, al final o al medio? No lo sabemos, ¿de acuerdo? No lo sabemos. Pero la recomendación es que sigan la norma, ¿no? Obviamente, si tú quisieras evaluar una edificación existente y con un análisis lineal no te cumple, puedes utilizar análisis no lineal y verificar y comprobar que estés dentro de este rango, ¿no? Ya es un análisis más avanzado. Pasando este rango ya estamos en precolapso, ¿no? Acá las edificaciones comunes, como es eh, las viviendas, los hoteles, ya es muy difícil que sean reparados, ¿no? Porque ya han tenido un gran daño, ¿de acuerdo? Acá no puedes reparar, acá sí, ¿no? En seguridad de vida puedes reparar y no es tan costoso. Máximo será el 50% de toda tu edificación. Pero pasando eso, ya es mejor demoler prácticamente, ¿de acuerdo? Pero te ha salvado, ¿no? O sea, la estructura no colapsa. Y después viene el rango de colapso que con una réplica se cae solito, ¿no? Pero te da oportunidad a que salgas, a que vivas, ¿de acuerdo?
Bien, entonces todo esto se llama curva de capacidad. Esa curva de capacidad la transformas en función a las propiedades dinámicas de tu estructura en un espectro de capacidad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este vendría a ser la capacidad. Y después viene la demanda. La demanda. Entonces, la demanda puede ser cualquier acción, eh, cualquier fenómeno natural realmente, la demanda, ¿no? Puede ser el río, puede ser el viento. En este caso, lo que nos afecta es el sismo. Ese vendría a ser la demanda, el sismo. Entonces tenemos 5 tipos de sismos que están en función al periodo de retorno. Entonces, un sismo frecuente, si cumpliera al pie de la letra, vendría cada 43 años. ¿De acuerdo? Un sismo ocasional vendría cada 72 años. Un sismo raro tendría que venir cada 475 años, si es que fuera, digamos, algo al 100%, ¿no? Al 100%. O sea, sí o sí va a venir cada 475 años. Un sismo muy raro viene cada 975 años. Y un sismo catastrófico viene cada 2475 años. Ahora, tú no vas a esperar tanto tiempo, entonces cualquiera pensaría, ah, no, no nos va a tocar, ¿no? Porque nosotros vamos a vivir ¿cuántos añitos? A lo máximo viviremos 80, ¿no? 90, llorando. Pero el problema es que existen probabilidades, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en una vida útil de 30 años, o sea que en 30 años, ¿cuánta es la probabilidad de que ocurra este sismo, el primer sismo? La probabilidad es del 50%. Que en 30 años ocurra el 50% es la probabilidad de que ocurra ese primer sismo. Ahora, en una vida útil de 50 años, como es una edificación, porque todas las viviendas, edificaciones se construyen para que puedan permanecer durante 50 años, ¿cierto? Entonces, en esa vida útil de la vivienda de 50 años, la probabilidad de que venga un sismo ocasional o un sismo moderado es del 50%. O sea, prácticamente sí o sí le va a venir un sismo, porque 50% es una gran probabilidad, ¿ya? O sea, sí o sí te va a venir. Sí o sí vas a tener un sismo que es la mitad del sismo moderado, ¿no? Más o menos aceleraciones de 250 Gals. Y un sismo raro, para este mismo edificio que está provisto que vivas 50 años, para el que fue diseñado, hay una probabilidad del 10% de que este sismo ocurra. Ahora, 10% no es tan bajito tampoco, ¿eh? Pero sí es una probabilidad baja, ¿no? 10%. O sea, tenemos 90% de que no ocurra. O sea, debemos ser sortudos, ¿no? Para que no ocurra. Ahora, este es otro ejemplo para puentes, ¿no? Los puentes se diseñan para 75 años. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un sismo muy raro ocurra en un puente? El 7%. ¿Ya? Y para que ocurra en este puente un sismo catastrófico, la probabilidad es del 3%. Lógicamente, en viviendas, esa probabilidad disminuye, ¿no? Para catastrófico es 2%. O sea, ya tendríamos que ser recontrasalados para que nos toque este sismo, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la demanda. Tenemos varios niveles de demanda, ¿no? Obviamente, mientras más tiempo pase, más fuerte va a ser el sismo. Entonces, ya tenemos nuestro espectro de capacidad y lo transformamos, ya tenemos nuestro espectro de capacidad que vendría a ser esta curva azul, ¿no? Que es la curva de capacidad transformada con las propiedades dinámicas de la estructura. Y lo intersectamos con el espectro de demanda, ¿no? Porque de esta demanda proviene un espectro. Aquí está, que vendría a ser el espectro de pseudoaceleraciones, ¿cierto? Entonces, acá tenemos nuestro espectro de pseudoaceleraciones, pero para un sismo puede ser frecuente, ocasional, raro, cualquiera. Y si el punto de desempeño se encuentra por detrás de esta línea, ¿no? Que vendría a ser el rango elástico, prácticamente la respuesta es en totalmente operacional, o sea, acá no le pasa nada.
Generalmente esto ocurre en un sismo severo para un colegio. Ya, eso debemos cumplir, que para un colegio, en un sismo severo, el punto de desempeño se encuentre en esta parte. Pero ya si es una vivienda, el punto de desempeño para ese sismo severo tiene que estar en seguridad de vida. ¿Ya? Más o menos acá es seguridad de vida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos zonas, zona elástica y zona inelástica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el resumen de cómo nosotros debemos pensar en diseñar. Cuando tú diseñas algo, tienes que pensar en su modo de falla, cómo debe fallar. ¿Bajo qué sismo fallaría? ¿Bajo qué sismo estaría en colapso? ¿Bajo qué sismo estaría en precolapso y en totalmente operacional? Por ejemplo, una estructura común como es una vivienda, un hotel, un restaurante, para un sismo frecuente, ese que viene cada 43 años, tiene que estar totalmente operacional. Para un sismo ocasional, que es un sismo moderado, esta estructura común va a estar en operacional inmediato. Para un sismo raro, esta misma estructura común va a estar en seguridad de vida. Para un sismo muy raro, esta estructura va a estar en precolapso, prevención al colapso. Y ya si viene un sismo catastrófico, que es el apocalipsis, esta vivienda no logra colapsar, está al borde, pero no logra colapsar. Te da la oportunidad de que salgas, ¿no? Entonces nosotros debemos pensar en eso, diseñar para eso. Caso contrario, vendría a ser un colegio, una institución educativa. Cuando venga un sismo raro, no le debe pasar absolutamente nada. Cuando venga un sismo muy raro, tiene que estar en operacional inmediato, o sea, daño no estructural. Y cuando venga un sismo catastrófico, los colegios, los hospitales, los locales de bombero, recién van a estar en seguridad de vida, o sea, van a sufrir daño estructural, pero reparable. ¿Ya? Por eso este tipo de estructuras son bien costosas, ¿ya? Son bien costosas. Eh, bueno, acá tenemos algunos criterios que debe cumplir la norma. Mm, bueno, toda edificación y cada una de sus partes debe ser diseñada y construida para resistir el sismo, de acuerdo a la norma. Bueno, eso es redundante. Las edificaciones pueden tener incursiones inelásticas, o sea, daño frente a sismo severo, por lo que las fuerzas de diseño de esta norma son menores que las solicitaciones máximas elásticas, ¿no? Porque una solicitación elástica ha sido reducida con el factor R, ¿cierto? Porque si nosotros le metiéramos el sismo elástico, nos saldrían, es como considerar R1, ¿no? Nos saldrían secciones recontra grandes, acero, cualquier cantidad. Entonces, para aprovechar la no linealidad, lo reducimos con un factor R, ¿no? De esa manera tenemos secciones apropiadas. Se debe considerar el posible efecto de los tabiques, parapetos y otros elementos adosados, ¿no? Que no estén aislados, debemos considerar los efectos, ¿no? Por ejemplo, el efecto de interacción tabique-pórtico. Muchas edificaciones anteriormente se diseñaban como pórticos, ¿no? Porque era lo más, bueno, era lo único que enseñaban también, ¿no? Pórticos. Y los rellenaban con tabiques de albañilería, ¿no? No le ponían una junta, el tabique no tenía su propio elemento de arriostramiento, simplemente lo adosaban, ¿no? Y cuando ocurría un sismo, pues ocurrían efectos, ¿no? Eso debemos considerar. Y el otro, no es necesario considerar a la vez el sismo y el viento. Esta parte del viento en el Perú no creo que afecte a nuestras edificaciones, ¿no? Primeramente porque el viento en el Perú es bien bajito, ¿ya? Máximo llega a 100, 130 como máximo. El viento generalmente afecta a las edificaciones livianas, pero un edificio es bien pesado, ¿no? Así que no le afecta. A menos que tengamos un edificio de más de 100 metros, claro, más de 100 pisos, se podría decir incluso, ¿no? O 100 metros. Pero va a depender mucho la esbeltez del edificio, ¿no? Para que el viento pueda afectar y ya se produzca la aerodinámica, ¿no? Ese es otro tema.
Mientras no se cuente con normas nacionales específicas para estructuras como reservorios, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, de telecomunicaciones, muelles, estructuras hidráulicas, túneles, hay un montón de estructuras que no va a aparecer acá porque esto es edificaciones. ¿Ya? Nosotros no tenemos normas para este tipo de estructuras, pero como mínimo debemos considerar el Z y el S de esta norma. ¿Ya? El Z y el S de esta norma. Acá podemos ver la interacción de los tabiques, ¿no? Cómo daña, cómo se fisura el tabique, cómo daña el elemento, en este caso la viga. Bueno, algunos sistemas estructurales deben ser aprobados, ¿no? Hay sistemas que te dicen que son sismorresistentes, por ejemplo, los sistemas Covintec, y que no, pues no están aprobados, ¿no? O sea, tú no puedes, eso solamente sirve para hacer divisiones interiores, ¿no? Prefabricados, nada más, así, momentáneos, ¿no? Pero no es un sistema estructural. Y para presentar el proyecto, un ingeniero estructural, o bueno, un ingeniero que está en la especialidad de estructuras, debe presentar los planos, ¿ya? Los planos firmados y sellados, debe presentar la memoria descriptiva, debe presentar la memoria de cálculo y debe presentar las especificaciones técnicas de la especialidad de estructuras, ¿ya? No dice presentar metrados, ¿de acuerdo? Los metrados deberían estar en la especialidad de costos y presupuestos, ¿de acuerdo? Pero el resto sí debemos firmarlo. Y los planos pues deben incluir estas cositas, ¿no? El sistema estructural, el periodo fundamental, los parámetros, la fuerza cortante, el desplazamiento máximo y la máxima distorsión, ¿no? Básicamente un cuadrito de esta forma. En esta tablita tenemos lo que es zonificación, por ejemplo acá es 0.45 en Tacna, categoría 1, va a ser una vivienda, un multifamiliar. La amplificación del suelo es 1, o sea, es un suelo S1. Esto está con la norma anterior. Periodo de la plataforma 0.4. ¿No? Eso vendrían a ser eh, los parámetros para definir la fuerza del espectro de diseño. Y después te pide el sistema estructural, muros de concreto armado en la dirección X y muros de concreto armado en la dirección Y. El periodo en la dirección X es 0.6 segundos, más o menos un edificio de 6 pisos. Y en la dirección Y es 0.27, ¿no? Podría decirse que este sistema en la dirección Y es más rígido, ¿no? Por eso es muros de concreto armado. El cortante basal en la base, 59 toneladas en X y 74 en Y. 74 en Y. Los desplazamientos máximos, 8 centímetros, 4, y las distorsiones máximas que deben ser menor al 7 por mil. ¿El sismo severo a qué grado se refiere? ¿El sismo severo a qué grado se refiere? Bien, esto ya hemos hablado varias veces, pero nosotros no diseñamos con grado, o sea, con magnitud ni intensidad. Nosotros los ingenieros que nos dedicamos a las estructuras diseñamos con aceleración, ¿ya? Con esa pseudoaceleración con eso nosotros diseñamos. A nosotros no diseñamos si es un sismo grado 5, grado 6, grado 7, en la escala de Richter, en la escala de Kanamori, si es intensidad 7, intensidad 9, en la escala de Mercalli. No nos debería interesar eso. A nosotros lo que nos interesa es la aceleración del suelo. ¿De acuerdo? Con eso diseñamos. Ahora, hay correlaciones, ¿no? Pero no es tan cierta tampoco, ¿no? Porque depende de la vulnerabilidad, o sea, de las construcciones, ¿no? Pero hay correlaciones que indican que un sismo
que produce aceleraciones más o menos de 450 GALS, que vendría a ser un sismo severo, corresponde a un sismo de grado 9, pero de grado 9 en la escala de Mercalli, o sea, intensidad. ¿Ya? No existe una correlación entre la magnitud, ¿ya?, y la aceleración de diseño. Eso no existe porque la magnitud es una cantidad de energía liberada, ¿no?, que se produce por debajo del subsuelo. ¿De acuerdo? Entonces, van a haber muchos factores, como puede ser la profundidad, la cercanía, ¿no?, al lugar, que pueda influir bastante en la intensidad, ¿no? O sea, claro, existe un mapa de aceleraciones para cada sismo en el Perú, ¿ya? Y hay un mapa donde están las aceleraciones máximas que pueden ocurrir para un periodo de retorno, que ya hemos hablado de los sismos. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces viene acá lo que es el peligro sísmico. Entonces, peligro sísmico, viene la primera parte, que es subcapítulo 1, zonificación sísmica. Entonces, dentro de la zonificación sísmica resulta de la distribución espacial de la sismicidad observada, o sea, de lo que ya tenemos anteriormente, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como la información neotectónica. O sea, todo esto ya te está diciendo que se basa en estudios de probabilidad sísmica, ¿no? O sea, se ha hecho un estudio de peligro sísmico. En el Perú sí se ha hecho. Y con ese estudio de peligro sísmico que está en función a las fuentes sismogénicas, una fuente sismogénica va a agrupar la cantidad de sismos que ha ocurrido en una zona, la profundidad, ¿no?, y el modo, si fue en el mar, si fue en la costa o si fue en la selva, ¿no? Si es un sismo de subducción o es un sismo continental, ¿ya? O es un sismo superficial. O sea, todos esos tipos de sismos se agrupan y se realiza una fuente sismogénica. Entonces, hay bastantes fuentes sismogénicas y que junto con las leyes de atenuación, ¿no?, y algunas informaciones neotectónicas, como indica acá, como es las magnitudes, ¿no?, se hace un peligro probabilístico, donde te va a botar las aceleraciones máximas, ¿ya? Entonces, todo eso es un trabajo mediante un programa, ¿no? Porque así manualmente bien difícil. El programa que suelen utilizar es el programa Crisis, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces en zonificación el territorio se divide en 4 zonas según este de acá. Este mapa continúa con la norma anterior. Y debemos dar gracias, porque así como ha habido una propuesta de modificación de los parámetros sísmicos del suelo, también había una propuesta de cambiar este mapa. ¿De acuerdo? También había una propuesta de cambiar este mapa. Y acá tenemos bastante información, ¿no? Este de acá, ¿no? El nuevo mapa de peligro sísmico del Perú, realizado por el ingeniero Zenón Aguilar, de la UNI. Entonces, aquí están las fuentes sismogénicas que han considerado. No, esta parte vendría a ser los silencios sísmicos, ¿no? Los silencios sísmicos. Y aquí están las fuentes sismogénicas. Aquí están los parámetros sismológicos. Aquí están claramente cuántas fuentes se han utilizado para el Perú, ¿no? Tenemos fuentes, digamos, producto del choque, ¿no?, de la placa de Nazca con la sudamericana. La subducción te produce este tipo de fuentes sismogénicas. Dos tipos de fuentes, ¿no? Las de interfase y las de intrafase, ¿ya? Entonces, las profundidades en estos rojitos generalmente son pues 70, 80 kilómetros.
¿ya? Mientras que estas profundidades de los azulitos son un poquito más, ¿no? 200, 250. Son más profundos porque em, la, la placa de Nazca va por debajo de la placa sudamericana, se va por debajo, ¿no? Por lo tanto, va disminuyendo va profundizándose cada vez más. ¿Ya? Pero también hay otro tipo de sismos que vendrían a ser los sismos continentales, que estarían acá, ¿no? Y esto se da debido a las fallas tectónicas. Hay unas fallas geológicas, perdón, por las fallas geológicas. Estos sismos sí se producen a profundidades bien cortitas, ¿no? A 30 kilómetros, 20 kilómetros, ¿no? Y obviamente que si ocurre un gran sismo a esa profundidad, pues es una destrucción masiva, ¿no? En ese lugar. Sin embargo, nuestros sismos más fuertes no son de esa forma, afortunadamente, ¿no? Nuestros sismos más fuertes están acá, en el rojito. Y si están ahí, es probable, muy probable que ocurra tsunami, ¿no? Por el tipo de falla, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, todas estas fuentes sismogénicas actualizadas y con los parámetros sismológicos y las leyes de atenuación, pues hacen un mapa de peligro sísmico. Y aquí está, ¿no? Este mapa de peligro sísmico está para 475 años, o sea, un sismo severo. Entonces acá te voy a botar, si viene un sismo severo, ¿cuál es la aceleración máxima en cada lugar del Perú? Y se han dado cuenta que acá cerca de la costa nos ha salido 0. Bueno, a mí no, ¿no? Al doctor le ha salido 0,55 G, o sea, más o menos 550 gals, o 550 centímetros por segundo cuadrado. Y por acá 0,6, o sea, son aceleraciones bien fuertes para un sismo severo. Y luego han hecho algo más grave, o sea, para un periodo de retorno de 2475, que ya sería un sismo catastrófico. Pero un hospital debería resistir esto con daño, ¿no? Con daño estructural. Y miren cuánto nos sale, cuánto ha salido esa aceleración, ¿no? 1,1 G, 1,2 G, o sea, prácticamente el doble de lo que sale de un sismo severo. Eso es lo más trágico, lo más preocupante, ¿no? Porque actualmente nosotros consideramos que un sismo severo y un sismo catastrófico, el sismo catastrófico más o menos es 1,5 veces el sismo severo, ¿no? O sea, agarro mi aceleración de un sismo severo y lo multiplico por 1,5. Y ese vendría a ser mi aceleración de un sismo catastrófico. Pero ahora ya no va a ser por 1,5, pues va a ser por 2. Y eso es lo más trágico. ¿Ya? Afortunadamente, esta propuesta de actualización de la norma no ha salido. Sí, pues, ¿no? O sea, a veces bueno, el sismo es más fuerte de lo que uno predice, ¿no? Bien, entonces debemos dar gracias de que no ocurrió eso. Porque si hicieran este cambio, ya tendríamos 5 zonas sísmicas. Y obviamente los hospitales, los colegios, todo, ninguno pasaría. Tendríamos que volver a hacer todo. Bien, entonces, esos son fuentes sismogénicas, esos son mapa de peligro sísmico, ¿no? Y esto es prácticamente un envolvente, ¿no? Para cada zona. Entonces, la zona 4 para un sismo severo, porque esto vendría a ser para un sismo severo, 0,45 de G, o sea, lo debo multiplicar por la aceleración de la gravedad. Si consideramos 10 metros por segundo cuadrado la aceleración de gravedad, sería 4,5 metros por segundo cuadrado la aceleración. Si consideramos, digamos, 1000 centímetros por segundo cuadrado la aceleración de gravedad, sería 450, ¿no? Centímetros por segundo cuadrado. Va a depender la unidad que tú quieras tener, ¿no? Para tu aceleración.
el paper, se va a subir en el grupo del Telegram y en el grupo de WhatsApp, ¿no? De la comunidad de EMIC. Ahí se va a subir estas diapositivas y todo el material que vamos a ver. Bien, entonces ya hemos hablado de peligro sísmico, ya que se basa en fuentes sismogénicas. Bueno, esas son fuentes anteriores, del 2009, leyes de atenuación, eh, parámetros sismológicos, y se realiza el peligro sísmico mediante el programa Crisis, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, para Lima, para un periodo de retorno de 475, pues ha salido 448 centímetros por segundo cuadrado. ¿Ya? Es un ejemplo. Ya, esto habría que borrar y esto habría que poner más acá, ¿no? Bueno, el subcapítulo 2 vendría a ser caracterización sísmica local, lo que es microzonificación sísmica. Entonces, los estudios de microzonificación sísmica deben suministrar información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas por causa de condiciones locales y otros fenómenos. Se debe utilizar estos estudios para zonas de expansión de áreas urbanas y reconstrucción de áreas urbanas por daños de sismos o fenómenos naturales. Los estudios de sitio, que son similares a un estudio de microzonificación sísmica, solo que en zonas más puntuales. Y la norma ahora sí te exige, bueno, no te exige, ¿no? Acá la norma es 030, la publicada el domingo, no te exige un estudio de peligro sísmico. Perdón, un estudio de sitio. No te exige un estudio de sitio. Sin embargo, la norma E031 sí te exige un estudio de sitio. Esa es la diferencia, ¿no? Que la E031 para aisladores, si no cumples con que tu periodo del suelo sea sea menor a cierto valor, tú tienes que hacer un estudio de sitio sí o sí. Sin embargo, con esta norma no te exige, te dice, puedes asumir los valores del siguiente perfil más desfavorable, ¿no? O sea, si tú eras S1, ahora puedes utilizar los parámetros del TP del S2, ¿no? O hacer un estudio de sitio. ¿Qué cosa es un estudio de sitio? El estudio de sitio simplemente es determinar cuáles van a ser tus diagramas de pseudo aceleración. Nada más, es lo único que te dan en un estudio de sitio para tal periodo de retorno. Y obviamente tienes que hacer ensayos geofísicos, tienes que hacer amplificación del suelo, muchas cosas se tienen que hacer. Y si ya te sale tu estudio de sitio, pues no debes utilizar parámetros menores a los que están en esta norma. Los estudios de sitio se realizan para otros casos, ¿no? En grandes complejos industriales, industrias de explosivos, productos químicos contaminantes. Bueno, es un ensayo que sí tiene que hacerse, ¿no? El más W. Pero eso no es estudio de sitio, ¿no? Ese es un ensayo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Este vendría a ser el más W, o también podría ser refracción sísmica, ¿no? Que ya depende de la disposición de los geófonos. Con estos podemos hacer parte, ¿no? Parte de lo que es microsonificación sísmica en base a ensayos geofísicos. Otra parte vendría a ser las condiciones geotécnicas. Y esto sí es lo que ha cambiado totalmente. Ya, este es el aporte de esta norma, ¿no? Las condiciones geotécnicas. Los perfiles del suelo, ¿no? Entonces, para determinar los perfiles del suelo, tú tienes que hacer ensayos. ¿Ya? Puedes hacer velocidad de onda de corte con los ensayos más W, o puedes utilizar SPT para arenas, o puedes utilizar una extracción de diamantina
para suelos más débiles, ¿no? Por ejemplo, arcillas, limos, ¿no? Y poder utilizar este ensayo de acá que es condición no drenada, ¿no? Generalmente nosotros vamos a estar en estos dos casos nada más, en lo que es velocidad de onda de corte y el SPT, el número de golpes. Correcto, ¿no? O sea, lo que ha cambiado en esta norma es el suelo, y si cambia tu suelo, cambia absolutamente tu espectro, ¿no? Tu espectro ha cambiado totalmente. Bien, primeramente ya no tenemos eh, un suelo rígido, un suelo intermedio y un suelo blando, ¿no? Ahora tenemos más clasificaciones. Ahora tenemos roca, suelo rígido, suelo intermedio y suelo blando, ¿no? Y aparte, suelos excepcionales, que vendría a ser las condiciones locales. Bien, entonces un suelo roca anteriormente tenía que ser mayor a 1500 metros por segundo, la velocidad de onda. Ahora no, ahora es mayor a 800. Basta que sea mayor a 800 tu velocidad, eso ya es roca. ¿Ya? Obviamente no vas a poder meter ese PT porque no va a entrar, ¿no? Ni esto tampoco. No vas a poder poner diamantina. Luego un suelo S1, que es un suelo muy rígido, las velocidades varían de 550 a 800. Ahí sí podrías, en algunos casos excepcionales, podrías colocarle SPT, ¿no? Y extracción con diamantina sí podrías, ¿no? Luego un suelo intermedio ahora, que vendría a ser, no, perdón, suelos muy rígidos y suelos rígidos, ¿no? Ya, vendría a ser suelo rígido. Vendría a ser de 350 a 550. Esto ya es un suelo rígido. Esto es muy rígido, roca. Y el suelo intermedio ya bajó bastante, ¿no? De 200 a 350. Sería el S3, no, ya no sería un suelo blando. El S3 sería un suelo intermedio, ¿no? Anteriormente el suelo intermedio iba de 180 a 500. Ahora ya no. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha cambiado. Entonces, lo más recomendable o lo más económico es que ustedes hagan geofísica, ¿ya? Hagan el ensayo más W. Generalmente bajo de la mano, ¿no? El más W con el refracción sísmica. El refracción sísmica te bota las ondas P primarias. Y la más W te bota las ondas S secundarias, ¿no? Y con ambas ondas, con ambos datos, tú puedes determinar parámetros del suelo. Puedes determinar módulo de toxicidad, módulo de corte, hasta peso específico, en función a esas dos nada más, ¿no? La velocidad de onda primaria y la secundaria. Bien, entonces, es lo primero que tenemos que hacer ahora. De ahora en adelante, los ensayos geofísicos son obligatorios, sobre todo para edificaciones A y B. Ya, A y B, en zona 4. Ahora, si tienes una vivienda, no vas a hacer eso, ¿no? Muy costoso. Pero sí vas a tener que considerar otras cosas, ¿no? Parámetros más desfavorables. Ahora, si tienes un edificio, digamos un hotel de 10 pisos, obviamente te conviene hacer geofísica. Te va a convenir, ¿no? Porque vas a ahorrar bastante. Entonces, la norma indica que para clasificar un perfil del suelo se debe utilizar esta tablita. Pero, adicionalmente a ello, para este tipo de edificaciones A y B en zona 4, se debe verificar que el periodo predominante del suelo, obtenido mediante el método de razones espectrales o el método de Nakamura, sea menor a 0,65 TP. ¿Por qué hacemos esto? ¿Ya? Porque
nosotros estamos acostumbrados a considerar solamente los 30 metros últimos del suelo, ¿cierto? Porque eso decía la norma. Tú con 30 metros ya puedes decir cómo se va a comportar el suelo. Sin embargo, esos 30 metros podrían estar encima de un suelo que no es tan bueno, ¿no? O sea, tú podrías tener un suelo muy rígido y debajo un suelo con menos rigidez. Obviamente el comportamiento dinámico cambia, ¿ya? Entonces, para comprobar eso que debajo de los 30 metros existe un suelo igual de rígido o más rígido, se tiene que hacer este ensayo, ¿no? El ensayo de microtremor, ¿ya? Así se llama el ensayo, microtremor. ¿Qué es el ensayo de microtremor? El ensayo de microtremor simplemente es ¿ya? Es similar a, a una estación acelerométrica. Similar, pero es más sensible, ¿ya? O sea, yo voy a determinar o voy a captar la señal sísmica, ¿no? Pero en una estación acelerométrica yo voy a captar la señal sísmica, ¿no? Que va a venir así con ruido primero, luego viene la onda P y luego viene la onda S, ¿cierto? Ya, así. Entonces, este vendría a ser el tiempo y este vendría a ser la componente. Puede ser horizontal, puede ser vertical, claro, la horizontal, bueno, podría ser la X, podría ser la Y o podría ser la Z, ¿no? Estos de acá vendría a ser la componente horizontal, ¿ya? Tanto en X como en Y vendría a ser la horizontal y el Z vendría a ser la vertical, ¿ya? Entonces yo registro eso tranquilamente cuando viene un sismo. Pero para determinar el periodo del suelo, yo necesito este ensayo de microtremor para determinar exactamente lo mismo, la aceleración o el movimiento, pero con vibraciones ambientales, el ruido, tal cual, ¿no? Entonces, yo voy a tener lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Voy a tener, pero el ruido, ¿no? Pues va a venir capaz en el ruido, es así, y un pequeño, y luego otro pequeño, y luego otro pequeño, ¿no? Porque es ruido, pues, es algo constante, ambiental, el ambiente. Entonces yo voy a tomar tramos, ¿no? Tramos, tramos, por acá, este tramo, y a cada tramito yo le voy a sacar su espectro de Fourier, ¿ya? El espectro de Fourier. Entonces saco su espectro de Fourier, que me relaciona amplitud con frecuencia, y más o menos te va a botar esto, ¿no? Entonces, este sería la amplitud y este sería la frecuencia. Y este vendría a ser la frecuencia de tu suelo, en este tramito, ¿no? Hacemos lo mismo en este tramito y en este tramito, pero aparte, antes de hacer eso, debemos hacer de estas componentes X y Y un promedio, ¿ya? Un promedio, y lo vamos a dividir eso con el Z, ¿no? Por eso te dice, a ver, digamos, esto vendría a ser, digamos, del X, ¿no? De la componente X, ¿ya? De ahí vamos a tener otro de la componente Y, y vamos a tener otro de la componente Z, ¿ya? Entonces, obviamente de cada tramito que resalte, hacemos un promedio y con esos promedios recién obtenemos el X, ¿no? Obtenemos el Y y obtenemos el Z. De estos dos, de estos dos,
obtenemos la componente vertical, ¿ya? Que es con un promedio, pero es un poco especial, ¿no? Entonces obtenemos el vertical. Acá estaría la componente vertical y la frecuencia, ¿no? Y eso debemos dividirlo entre la componente vertical. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Este de acá con esto, ¿no? Lo dividimos. O sea, agarramos la componente Z y ya le cambiamos de nombre, ¿no? Y le llamamos componente vertical, ¿no? Y ahora sí, dividimos, ¿no? La componente... No, este acá vendría a ser la componente horizontal, ¿no? Este vendría a ser la componente horizontal. ¿Ya? Esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical. Y ahora sí dividimos horizontal entre vertical. ¿Ya? Entonces dividimos esos dos y vamos a tener acá, ¿no? La componente horizontal entre vertical y la frecuencia. Este vendría a ser su amplitud y este vendría a ser la frecuencia del suelo. Por lo tanto, el periodo del suelo, ¿cuánto sería? El periodo del suelo va a ser igual a 1 entre la frecuencia del suelo. La inversa, nada más. Ese vendría a ser mi periodo. Y ese periodo tiene que ser menor a 0,65 TP. O sea, el 65% de la plataforma, del periodo de la plataforma de nuestro espectro. ¿Ya? El TP lo obtenemos de los parámetros sísmicos del sitio, ¿no? Acá tenemos el S y el TP. ¿Ya? Entonces, el TP va a variar dependiendo si tenemos un S1, S2, S3 o S4. Entonces, primero nosotros debemos clasificar el suelo con esta tablita. Una vez clasificado este suelo, debemos obtener el TP. Un parámetro sumamente importante es el TP. Después debemos hacer esta comparación. Si este periodo que hemos hallado con el ensayo microtremor es menor al 65% del TP, entonces podemos utilizar la norma. Pero hay casos donde no ocurre eso, pues, donde el estrato por debajo de los 30 metros es más flexible. Entonces ahí ocurre que es mayor el periodo del suelo al 65% del TP. Entonces, ¿qué nos dice la norma si es mayor? En caso que el periodo del suelo sea mayor al 65%, debe tomarse el perfil del suelo siguiente más desfavorable. O sea, si nosotros estábamos en un S1, ahora vamos a hacer S2. ¿De acuerdo? O hacer un estudio de sitio. Acá dice, ¿no? El perfil del suelo más desfavorable de esta tabla con el límite superior del TP. Acá no te dice nada del S, ¿no? Porque el S está en función a la velocidad de onda de corte. La amplificación sísmica está en función a la velocidad de onda de corte. Pero el TP está en función a la plataforma, ¿no? O sea, eh, básicamente es por la resonancia, ¿no? O sea, a veces, esto lo vamos a ver con un ejemplito. Por ejemplo, um, ¿dónde está? Este acá. ¿Ya? Por ejemplo, el IGP ha hecho este estudio, zonificación sísmica geotécnica de la ciudad de Tacna.
y obviamente ha hecho estudios geofísicos, más W y microtremor. Por ejemplo, estos vendrían a ser los ensayos de microtremor. ¿Ya? Aquí está el ensayo de microtremor. Y si se dan cuenta, acá tenemos el espectro de Fourier, que relaciona amplitud horizontal vertical con frecuencia, ¿no? Entonces, acá, ¿cuánto sería mi periodo? Es la inversa de la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto más o menos vale la frecuencia, ¿no? Si esto es 1, esto es 2. Más o menos es 1.5, ¿cierto? 1.5. 1.5 Hz. Por lo tanto, mi periodo es la inversa. O sea, 1 entre 1.5. Tengo un periodo de 0.67 segundos. Y luego hay un pequeño periodo acá, una pequeña subida, ¿no? Porque eso es lo que el espectro de Fourier me muestra, la amplitud, ¿no? Lo más probable, o sea, cuando el sismo venga, cuando el sismo venga y, 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 o sea, se podría decir, este vendría a ser el periodo del suelo, ¿no? Otra cosa es el periodo del sismo, ¿no? Ya, no hay que confundir. Una cosa es el periodo del suelo, que es esto, y otra cosa es el periodo del sismo, con el cual me va a dar resonancia, ¿no? Pero el periodo del suelo te da resonancia. Bueno, el periodo del suelo sirve para verificar que los parámetros que vamos a utilizar eh, cumplan, ¿no? Cumplan. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Claramente este vendría a ser tu periodo del suelo. Pero hay casos, ¿no?, donde tenemos dos picos. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos dos periodos. Acá tenemos dos periodos, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu periodo del suelo acá? Este de acá, que podría ser 1, 2, 3, 3.5 o 1.3, ¿no? Porque si fuera 3.5 sería 1 entre 3.5, 0.28 segundos. ¿Ya? Entonces, a veces tenemos estos casos, ¿no? Entonces, no sabemos qué periodo utilizar. O sea, puede haber una doble resonancia. Entonces, para evitar eso debemos ampliar la plataforma. Entonces, esto nos ayuda a evitar eh, posibles amplificaciones de la norma, ¿no? Bien, entonces, una manera de que puedan entender la importancia del periodo del suelo vendría a ser esto. Por ejemplo, acá tenemos un registro del sismo de Lima del 66. ¿Ya? Entonces, la línea azul vendría a ser mediante la norma de 0.30, considerando un suelo S1. ¿De acuerdo? Es 0.30 considerando un suelo S1. Esa es la línea azul, con la norma del 2018. Y la línea roja vendría a ser el espectro de pseudo aceleraciones del mismo sismo en las coordenadas norte-sur de 1966. Entonces, miren cómo está el espectro. Se ha sobresalido un poquito, ¿cierto? Un poquito se ha sobresalido. Pero recuerden que esta norma
considera el promedio, ¿no? El promedio de varias aceleraciones y ya, estamos dentro de lo límite. Luego cae, se asemeja, pero acá como que hay algo, ¿no? Acá hay algo. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, si lo transformamos ya no a aceleraciones, sino a desplazamientos, podemos ver que el espectro de desplazamientos de la norma está muy por encima del espectro de desplazamientos del sismo. Entonces, este vendría a ser el sismo y esto es la norma. Entonces, si yo diseño mi edificio con este azulito, se podría decir, y si mi periodo es menor, ¿no? Obviamente que es para un edificio de 10 pisos, por ejemplo, como que estamos por ahí, ¿no? No pasa nada. Pero si yo diseño mi edificio con un periodo más largo, digamos 3 segundos, ¿qué podría ser un edificio de 30 pisos o un edificio rígido con aisladores, ¿no? Si yo tengo un edificio rígido con aisladores cuyo periodo, cuando ya le coloco los aisladores, es de 3 segundos, la aceleración con la cual yo estoy diseñando es muy baja, ¿cierto? Es muy baja con respecto a la aceleración que va a venir o que ha venido. Entonces cualquiera pensaría que nos va a dañar bastante, ¿no? Pero si lo transformamos a desplazamiento, que es lo que importa para edificaciones con aisladores, vemos que el desplazamiento que hemos calculado pues está por encima de lo que va a venir, que el desplazamiento que provoca este sismo. Entonces, esto es, se podría decir, lo correcto. Ese suelo está bien, podemos usar la norma. Pero, ¿qué pasaría? Miren incluso que si tenemos un edificio sin aisladores, vendría a ser la respuesta azul. ¿Dónde puedo llegar a 1 centímetro de desplazamiento? Y si le metemos aisladores, la respuesta es la roja. Miren la enorme, o sea, cuánto se ha disminuido el desplazamiento, solamente por colocarle aisladores. Es bastante, ¿no? Lo que se disminuye. Pasa de 1 a 0,1, prácticamente al 10% disminuye el desplazamiento del edificio por tener aisladores elastoméricos LRB, ¿no? Bien, ahora comparemos otro sismo. Miren este espectro. Es similar al anterior, ¿no? Viene acá y acá tiene esta jorobita, ¿no? Igual que este. Pero este es del sismo de Lima, del 66, y este es del sismo de Pisco, del 2007. Respecto a aceleración, yo diría que es lo mismo, ¿no? Este gráfico se parece mucho a este gráfico. Por lo tanto, debería cumplir, ¿no? ¿Cierto? Pero si lo transformamos ahora a un espectro de desplazamientos, miren lo que ocurre. La norma es el azul. ¿De acuerdo? La norma es el azul. O sea, podríamos estar bien en aceleraciones, pero en desplazamientos acá se ha disparado. El sismo se dispara, ¿no? Si yo diseño para que mi edificio aislado con 3 segundos se desplace 38, se desplace 38 centímetros, cuando venga este sismo, bueno, el que ha venido, si es que yo hubiera construido mi edificio aislado, mi hospital aislado en Ica, hubiera colapsado. ¿Por qué? Porque el desplazamiento sobrepasó el metro. Se ha desplazado más de 1 metro ese edificio. O si hubiera desplazado, si es que hubiera eso, ¿no? Si es que hubiera un edificio aislado en Ica durante ese sismo. Entonces, eso es lo que hay que entender, que no nos basta conocer la velocidad de onda de corte. Entonces, lo que la norma trata de evitar es precisamente
esto. ¿Ya? Esto trata de evitar. Y miren, sin aisladores, el azul. Con aisladores, el rojito. La reducción es menor, ¿no? Pero igual hubo una reducción de desplazamientos. ¿De acuerdo? Igual hubo una reducción de desplazamientos por tener aisladores. Entonces, estos casos trata de evitar la norma ahora, ¿no? Con el periodo del suelo. O sea, aparte de tener la velocidad de corte, vamos a tener el periodo del suelo. Necesitamos sí o sí para clasificar. Entonces, lo único que hace la norma, si nosotros tenemos, digamos, un S1, ¿ahí? Si nosotros tenemos un S1 con la norma actual, más o menos el espectro sería de esta manera, ¿no? Viene ahí y acá viene otro cambio. Aquí estaría el 20% del TP, que no interesa, ¿no? Acá estaría el TP. Y aquí estaría el TL. Este vendría a ser la pseudoaceleración y este vendría a ser el periodo. Entonces, ¿cuánto vale el periodo ya? Digamos para un S1, ¿ya? Y pensemos un momento en la norma anterior. ¿Cuánto valía el TP y el TL en un S1? El TP valía 0.4, ¿cierto? Y el TL valía 2.5. Ahora, con la nueva norma, ¿qué ocurre? Digamos que yo lo clasifico. Yo lo clasifico, yo clasifico mi suelo como un S1. ¿Ya? Por lo tanto, mis velocidades de onda de corte son mayores a 550. Pueden ser 560, 600, es un S1. ¿Ya? Pero mi periodo del suelo va a ser mayor a 0,65 TP. ¿Ya? ¿Cuánto es el 65% de 0.4? 0.26. Si yo no tengo un periodo del suelo menor a 0.26, yo no puedo utilizar este espectro. Eso te dice la norma. No lo puedes usar. ¿Ya? Digamos que tengo un periodo del suelo igual a 0,3 segundos. ¿Ya? 0,3 segundos. El cual es mayor al 65% del TP. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué me dice la norma? Me dice, en caso sea mayor, debe tomarse el perfil del suelo siguiente. O sea, yo ya no voy a hacer S1. Esto ya me olvido. Ya no voy a hacer S1. Ahora voy a hacer S2. Este acá era S1, ahora voy a hacer S2. Antes era S1, ahora voy a hacer S2 porque mi periodo no cumple. Entonces, como soy S2, la norma que dice, como soy S2, debo tomar el perfil del suelo siguiente, que vendría a ser S2, con el límite superior del TP. ¿Ya? ¿Cuál es el límite superior del TP para un S2? Aquí está S2, ¿no?
El S2, el TP va a variar de 0.4 a 0.6. Esto está en función a la velocidad de onda de corte, ¿cierto? Velocidades de 550, el TP vale 0.4. Velocidades de 350, el TP vale 0,6. Y velocidades de 400, 450 están dentro, ¿no? Se tiene que interpolar. Entonces, si yo tengo un S2, ¿ya? Voy a estar acá. Ya no voy a ver esto, ¿no? S1, voy a ver el S2. Yo ya estoy acá. Ya mi perfil cambió. Pero ¿cuánto vale el S? Recuerden que la velocidad en el S, si sale 550, el TP vale 0.4, ¿no? No, el S, aquí está, ¿no? El S. Igualito es, ¿no? El S para S2, aquí está. Nosotros estamos acá. Entonces, el TP, la norma indica tomar el límite superior. El límite superior del TP. Entonces, ¿cuánto sería el límite superior del TP? TP S2 sería 0,6. Entonces, yo ya no voy a tener 0.4, sino voy a tener el nuevo TP, este ya no estaría acá, el nuevo TP valdría 0,6. Por lo tanto, esta plataforma se amplía. ¿Y cuánto valdría el S? ¿No? Porque va a depender del S que vamos a usar. El S lo tomamos de acá. El S para un S2 va a variar de 1 a 1.1. Velocidades mayores a 500, que se asemejan a 550 vale 1. Velocidades que se asemejan a 350 vale 1.1. ¿No? Por lo tanto, vamos a tomar 1, que es el mismo valor que un S1. Entonces, esta plataforma va a continuar hasta acá, ¿ya? Hasta este nuevo valor, TP, ¿de acuerdo? Y luego recién va a caer. Ah, ¿y cuánto vale el TL? El TL, como debemos tomar los límites, va a ser 2, ¿no? O puede ser, bueno, no nos dice nada del TL, solamente nos dice del TP, ¿no? ¿Ya? El TL va a depender de la velocidad de onda de corte. Si la velocidad de onda de corte se asemeja a 550, es 2.5. Si se asemeja a 350, es 2. En este caso sería 2.5. O sea, esto bajaría así. Viene por acá y acá estaría el TL. Más o menos por ahí. Entonces, mi nuevo espectro es este. Aumentó bastante, cambió algo. Esta es mi plataforma nueva. Entonces, si yo tengo un edificio de 5 pisos, aquí estaría su periodo, ¿cierto? Y si yo lo hubiera diseñado con un S1, yo hubiera utilizado esta aceleración. Pero como ahora es un S2, voy a tener que diseñarlo con esta aceleración. Es más grande. Ese es el cambio de la norma. No se amplifica, esto no crece, o sea, se ancha, o sea, se vuelve más ancho nada más, ¿no? Entonces, todos estos periodos entre el TP y el TL son los perjudicados, ¿no? Todos estos periodos son los perjudicados. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, también se modificó lo que es el factor de amplificación sísmica. Ahora debemos tener la primera plataforma, o bueno, el primer tramo, que son para periodos menores a 0.2 TP. ¿No? Y eso tiene una lógica, ¿no? Porque
En función a estos tres sismos, del sismo del 66, del 70 y del 74, se hizo los espectros de pseudoaceleración y con eso se hizo un procedimiento para tener un espectro de diseño, ¿no? Que vendría a ser el verde. Y precisamente a los 0.2 TP vendría a iniciar la plataforma. Bueno, los procedimientos ya sabemos, tenemos procedimiento lineal y un procedimiento no lineal. Dentro del no lineal está el pushover, ¿no? El llamado pushover que determina la curva de capacidad. Y dentro del lineal tenemos el estático y el dinámico. Entonces nos concentramos en el modal espectral, el dinámico, ¿no? Y esto es lo único que tenemos que utilizar, ¿no? La pseudoaceleración vendría a ser el Z, que ya lo hemos visto. El U y el R lo vamos a ver después, en otra charla. El C ya lo hemos visto. Y el S ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, con esos datos ya podemos hacer nuestro espectro de pseudoaceleración. Entonces, no es, ¿cómo se llama? Que los suelos sean lógicos, ¿no? El suelo no es lógico. Yo puedo tener una velocidad de 500, de 600, de 700 y puedo tener un TP de 0.6, 0.7. O sea, no es lógico eso. Lo lógico es que mi periodo del suelo, a medida que la velocidad de onda de corte aumenta, el periodo del suelo disminuye. Eso es lo lógico, pero el suelo no es lógico. Por eso se debe hacer ese ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, no basta tener un plugin, no basta tener un que te limita, ¿no? Que sea lógico. Tú tienes que pensar un poquito para utilizar esta norma. Entonces, tenemos 4 casos, por ejemplo. ¿Ya? Pueden haber más casos, pero vamos a utilizar estos 4 casos, ¿ya? Para que vean cómo pasa de un perfil a otro perfil, ¿ya? Primer caso, yo tengo una velocidad de corte de 560 metros por segundo. Segundo caso, sigo teniendo la misma velocidad de 560. La única diferencia entre el caso 1 y el caso 2 es el periodo del suelo, ¿ya? Uno tiene 0.25 y el otro tiene 0.8. Uno es menor a 0.65 del TP y el otro es mayor. Ahora veamos el tercer y cuarto caso. Mi velocidad es 510. Fíjense, 510 a 560 hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, ¿no? Si estuviéramos en la norma anterior, ambos casos, los 4 casos serían S1, ¿cierto? Si estuviéramos con la norma anterior, los 4 casos serían S1. Pero ahora no. Con esta norma, para estos 4 casos, el caso 3 y el caso 4 es 510 la velocidad de onda de corte y el periodo, este sería 0.25 y este acá sería 0.8. ¿Ya? 0.8. Entonces, debemos hacer los espectros para estos casos, ¿no? Entonces, vamos a agarrar un Excel. Entonces, vamos a tener el caso 1. Z es el mismo lugar para los 4 casos, 0.45. U vendría a ser el uso, ¿no? Es el mismo edificio para los 4 casos. La velocidad de onda de corte BS30 y el periodo del suelo TS se determinan con ensayos geofísicos. La velocidad con el ensayo más W y el TS con el ensayo de micro tremor. O sea, sí o sí vas a tener que hacer esos 2 ensayos. Ahora, ¿cuántos ensayos vas a hacer? Eso ya depende de tu proyecto, ¿no? Si es
Lo lógico es que utilices la norma E050 y donde te describe la cantidad de puntos que necesitas. ¿De acuerdo? Debes usar esa tabla, porque lo que vas a hacer es explorar el suelo. No, no te lo va a dar el estudio de suelos. Esto ya es un estudio geofísico, es otro estudio, ¿de acuerdo? El estudio de suelos más bien ahora te va a exigir que tú tengas un estudio geofísico. Ahora, los que hacen estudios de suelos también podrían hacer este servicio, ¿no? Ya no harían solamente estudio de mecánica de suelos, también harían un estudio geofísico. Y serían responsables de ambos estudios. Ah, el anexo 3 dice cuántos puntos. A ver, no me he dado cuenta. A ver. Anexo 3. Número mínimo de puntos. Pero esto es para microzonificación sísmica, ¿ya? No es para un proyecto, ¿ya? Esto es para microzonificación sísmica. Me habías hecho ilusionar, ¿ya? Esto es para otra cosa. Estamos hablando de un proyecto especial. Por ejemplo, si tú quieres hacer, no sé, un hotel de 4 estrellas, de 12 pisos, ¿cuántos puntos necesitas? ¿Cuántas líneas necesitas, no? Porque son líneas, realmente. 1.5 para todos. R, un sistema de muros estructurales, 6. El caso 1 se considera que la velocidad es 560. Es 560. ¿Ya? Esto es un dato del ensayo más W. Así se llama el ensayo, más W. De ahí tenemos el periodo del suelo. Para el caso 1, el periodo del suelo cumple con lo que dice la norma, menor al 65% del TP, o sea, un periodo de 0.25 segundos. Esto se determina mediante el ensayo micro-tremor. Temblores chiquitos. Listo, tenemos ZU. Ahora, ya, con esos datos, ¿cuánto vale S? ¿Cuánto vale S? La norma, de frente, tú lo primero que tienes que hacer es ir acá, a la tabla 3. Con estos datos, ¿S cuánto valdría? Si mi velocidad es 560, estoy acá, sería un S1. Y si soy un S1, ¿cuánto vale S? Estoy en zona 4, S1, S vale 1. ¿Ya? De ahí, ¿qué más necesitamos? El TP y el TL. ¿Cuánto vale el TP y el TL?
Como soy S1, el TP vale 0.4. Y acá yo debo comprobar esto, ¿no? Debo comprobar si el 65% de este valor es mayor que este de acá. ¿Ya? Si el 65% del TP es mayor a eso, entonces estamos OK. Caso contrario, cambiar. En nuestro caso estamos OK porque esto es menor que el 65%, que vendría a ser 0.26. ¿Ya? Estamos cumpliendo. Puedo continuar. Entonces, ¿cuánto vale TL? Para un S1, TL vale 2.5. Entonces, yo ya tengo esos datos para el primer caso. La norma se tiene que aplicar para todos los proyectos. Estén haciendo, ya lo hayas entregado. Los únicos que se salvan son aquellos proyectos que tienen resolución de expediente completo aprobado. Expediente completo aprobado y subido al INVIERTP. O sea, ya debe estar subido en el INVIERTP. Incluso ya debe estar iniciado la licencia de construcción. Esos proyectos se han salvado de esta norma. El resto, todos los proyectos se tienen que volver a hacer. Bueno, o actualizar o volver a hacer, porque va a depender del caso donde te encuentres. Estamos en el primer caso recién. Listo. Entonces, yo voy a tener periodo, ¿cierto? Periodo en segundos. Y voy a tener pseudoaceleración en metros por segundo. Entonces, para la pseudoaceleración voy a necesitar también la gravedad. La gravedad en metros por segundo cuadrado. La gravedad es 9.81. Listo. Entonces, para el primer caso ya lo tenemos claro, los datos, ¿cierto? Periodos que van de 0. Bueno, 0, 0.02, 0.04 y así, ¿no? Vamos a considerar hasta 5 segundos. ¿Ya? Y la pseudoaceleración, entonces ya valimos, ¿sí pues? La pseudoaceleración, ¿cuál sería? Ahí tenemos que aplicar este valor primero, ¿no? El C. Primero el C. Entonces, el C va a depender si el periodo es menor o igual a 0.2 por el TP. Acá ponemos F4. Pero vamos a poner otro más, ¿sí? Si ese es menor, entonces el C va a valer 1 más 7.5 por T entre TP. Listo. Entonces, si es mayor que esto, entonces el TP, el T, puede ser menor si, nuevamente si, el periodo es menor o igual ahora al TP. Si es menor o igual al TP, entonces el valor es 2.5. Caso contrario, nuevamente si este periodo es menor o igual al TL. Si es menor o igual al TL, entonces el C va a valer 2.5 por TP entre T. Caso contrario, va a valer 2.5 por TP por TL entre el periodo al cuadrado.
y cerramos. Bien. Ahí está, ¿no? Entonces, la pseudo aceleración vale 1. No, esto no es pseudo aceleración, es C recién. Recién estamos en el C. Esto es C. ¿Ya? Todo esto es C. Ahora, para determinar la pseudo aceleración, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar el Z por el U por el C, que es lo que teníamos, por el S, y lo dividimos entre el R. Y lo multiplicamos por la gravedad. Entonces, este vendría a ser la pseudoaceleración. ¿En qué caso no se hace microtremor? Pues solamente se debe hacer para casos A y B, ¿eh? Y en zona 4 nada más. El resto tú puedes aplicar si quieres o no. Pero vas a tener que utilizar los valores más desfavorables. Cuando tus edificaciones son pequeñas, no va a haber mucha diferencia, ¿ya? No va a haber mucha. Pero si tu edificación es alta, grande, sí, pues no. Va a haber gran diferencia. Y ahí sí te conviene hacer los ensayos. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser nuestro primer espectro. ¿De acuerdo? Este vendría a ser nuestro espectro para el primer caso. Caso 1. Ya. Ahora veamos el caso 2. El caso 1 es lógico. El caso 2 es ilógico. ¿Ya? Entonces ponemos acá caso 2. El caso 2 es lo mismo, todo lo mismo. ¿Qué varía? Que la velocidad sigue siendo 560, pero el periodo ahora es 0.8. 0.8. Entonces, ¿qué te dice acá? Cambiar. ¿Ya? Debemos cambiar. O sea, yo ya no puedo ser un S1 porque es mayor, ¿no? Ya no puedo ser S1. Entonces ahora voy a hacer, yo debía ser S1, por ese 560 debería ser S1, pero como el periodo TP, el 65% es menor a este periodo 0.8, entonces yo ya me vuelvo S2. Ahora yo soy S2, ya no soy S1. Este caso 1 era S1, ahora yo soy S2. Solamente por ese pequeño detalle. Y como soy S2, mi velocidad va de 350 a 550. Pero yo tengo 560. ¿No? Estos son los límites. ¿Ya? Entonces, un artificio podría ser que yo en vez de 560 le ponga 550. ¿Ya? Nada más. Porque es lo máximo, ¿no? Como soy S2, yo ya no, de nada me sirve tener 560. ¿Ya? De nada me sirve tener 560. Entonces soy S2. ¿Ya? ¿Qué más dice la norma? Que debo utilizar el TP más desfavorable, o sea, 0.6. ¿Ya? Por lo tanto, mi TP ahora va a ser 0.6. ¿Ya? Esto ya lo cambié, 0.6. Tenía mucho frío. Era un pequeño que había en la palma de mi mano. Lo traje del camión. 0.6. Y el TL va a variar de 2.5 a 2.
Si mi velocidad es 350, vale 2. Si mi velocidad es 550, vale 2.5. Como es 550, TL vale 2.5. Y ya está. Eso sería el caso 2. Una Hacemos eso. pregunta, ingeniero, disculpe. Sí, Cuando se verifica y se cambia al siguiente perfil de suelo, ya no se hace la verificación del 65%, ¿verdad? claro, ya no, pues porque ya has verificado, ya lo has cambiado, ya no se hace nuevamente. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser, si agregamos, listo, listo, ¿no? Entonces tenemos el caso 1 y el caso 2. ¿Ya? Ahora, como tarea, tienen que ustedes hacer el caso 3 y el caso 4. ¿De acuerdo? Tampoco no les voy a dar todo comidito, ¿no? Ya. Entonces, ya han entendido, ¿no? Es pensar un poquito, ¿no? No es, acá no puedes hacer un programa. Bueno, sí se podría, ¿no? Pero vas a tener un montón de casos, ¿no? Ya no es tan simple. Bien. Entonces, hemos culminado por la charla el día de hoy. Ya se hará otra charla tocando otros temas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches, gracias por su participación. Cuídense. Claro, va a haber un curso, Ingen- Ingeniero, disculpe, ¿y las partes restantes de la modificación de la norma, habrá otra charla? por supuesto. Por el tema del sismo, que es ya es la combinación de sismos, Sí, eso eso va, será va a en ser una en otra siguiente charla. charla. ¿De acuerdo? Disculpe el seguimiento, ¿es en días cercanos o...? Próxima semana. Ya, muchas gracias. Bien, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias por su participación.